Bueno, muy buenas tardes. Este video es para la materia de legislación de telecomunicaciones dictada por el ingeniero Juan Gabriel Rodríguez Nieto. Mi nombre es David Piñero Sánchez y este video va orientado hacia explicar unos artículos de la Constitución enfocados hacia las telecomunicaciones. Entonces vamos a empezar. En primera instancia, quiero dar un contexto. La Constitución Política de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia y reemplazó a la Constitución Política de 1986, y la cual fue expedida durante la presidencia del liberal doctor César Gaviria Trujillo. En su artículo cuarto se especifica que la Constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales. Eso quiere decir que, digamos, siempre cualquier normatividad que se expida tiene que ir acorde y no puede ser contraria a lo que dictan cada uno de los artículos de la Constitución. Digamos, el presidente de la República, el Congreso de la República pueden expedir normativas, pueden escribir decretos, pueden escribir leyes, también digamos ciertas entidades del ámbito nacional, con el Ministerio de las Telecomunicaciones o inclusive alcaldes o gobernadores pueden expedir resoluciones o decretos encaminados al tema de telecomunicaciones, pero siempre que se expidan una de estas normas o leyes, resoluciones o cualquiera de esos documentos legales, tienen que ir en concordancia con lo que dice la Constitución Política y no pueden ser contrarias. Toda vez que cuando se expide cada una de estas normativas, pues está sujeta a un control constitucional, no solamente por la misma Corte Constitucional, que digamos es el ente perteneciente a la rama del Poder Judicial, que se encarga de verificar la constitucionalidad de todas las leyes y normativas que se expide, sino también puede ser sujeta por parte de los veedores ciudadanos y las diferentes entidades encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos y de los colombianos y de todo lo que dice la Constitución, como son la Procuraduría, las personerías, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Bueno, después de ese contexto, vamos a pasar directamente a explicar cada uno de los artículos, los cuales han sido referenciados por el profesor, y a indicar en qué forma se aplican o se enfocan en lo que se refiere a las telecomunicaciones o a las comunicaciones. En primera instancia tenemos el artículo 15 de la Constitución, que especifica que todas las personas pues tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos y archivos de entidades públicas o privadas. Entonces, este artículo lo que dice es que nosotros tenemos derecho a que nuestros datos y nuestra información sea administrada o digamos de forma responsable y respetando nuestra intimidad por las diferentes entidades o públicas o privadas que se encargan de recopilar datos. Digamos, esto va enfocado por ejemplo al tema de cuando yo abro o adquiero un servicio financiero, no sé, por decir algo, abro una cuenta de ahorros y empiezan a llamarme a cada rato porque ellos ya tienen mis datos, a ofrecerme otros productos, o inclusive ellos dan mis datos a otras entidades para que llamen a ofrecerme otro tipo de productos. Digamos, eso se ve muy hoy en día, y las entidades que hacen eso sin mi autorización o sin la autorización de las personas están cometiendo pues una infracción a la norma que especifica este artículo y a la ley 1581 de 2012, que es la ley de habeas data, que busca, digamos, regular y proteger todo ese tema de los datos personales. Entonces esta ley fue expedida por el Congreso Nacional de Colombia y fue sancionada por el presidente de la República y está reglamentada por los decretos 1377 de 2013 y reglamentada parcialmente por el decreto 1081 de 2015. Básicamente esta ley estatutaria lo que dice y indica son los lineamientos sobre los cuales deben ser tratados nuestros datos personales y cómo nosotros podemos hacer respetar cómo son tratados esos datos, digamos, cuáles son los datos sensibles, da unas definiciones,
cuál es el tratamiento de esos datos sensibles, los datos de los derechos niños y adolescentes. Ellos por tener un derecho primario en la Constitución y por tener gran protección, digamos, sus datos son considerados restringidos. Derechos de los titulares, autorización del titular, siempre que nosotros, digamos, llamamos o pedimos algún servicio, inclusive en diferentes páginas de internet que nosotros queremos hacer alguna compra o algo, siempre deben preguntarnos si queremos autorizar el tratamiento de los datos que nosotros estamos entregando, y nosotros pues debemos especificar si autorizamos ese tratamiento de datos o no, y para qué lo van a hacer o para qué van a hacer tratamiento de nuestros datos, ¿no? Eso es muy importante, porque pues hoy en día digamos los datos son los que manejan toda la información a nivel de infraestructura y de entidades públicas o privadas, y pues por eso nuestros datos tienen gran valor. Por eso es muy recomendable tener presente esta ley y cada uno de sus capítulos, ¿no? Entonces, en este caso, en el artículo 15 de la Constitución, la ley estatutaria 1581 de 2012 es en primera instancia la que regula y da todos los lineamientos para seguir en el caso de los tratamientos personales de cada uno de los ciudadanos colombianos. En el artículo 20 dice que se garantizará a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y de informar y recibir información veraz e imparcial, y de fundar medios de comunicación. Asimismo, que estos son libres y tienen responsabilidad social, y que se garantizará el derecho a la ratificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Esto quiere decir que los colombianos tenemos derecho a recibir y dar información de manera libre a través de medios de comunicación, y que en el caso que consideremos que nuestros derechos pudieron haber sido afectados por esa afirmación o por esa información que se dio en alguno de esos medios, podemos solicitar la rectificación. Digamos, este artículo abarca gran cantidad de cosas. Digamos, una de las principales que abarca es el tema de cómo se difunde información a través de medios de comunicación, ya sea por radio o televisión. Digamos, en lo que se refiere a televisión, pues tenemos que está bueno, en su momento estuvo la Comisión Nacional de Televisión, que era la que reglamentaba todo el tema de televisión. Está pues también el Ministerio TIC de las telecomunicaciones. Dependiendo de dónde se está difundiendo esa información y por qué medios se está trabajando, hay diferente normatividad y diferentes entes de control o entes reguladores a los cuales nosotros podemos acudir para solicitar que se ejerza una rectificación y se proteja nuestro buen nombre. Asimismo, también para que se ampare nuestro derecho a recibir, dar información y o fundar medios de comunicación, y hacerlo ya sea por medio de televisión o de radio. A continuación, entonces verificaremos el siguiente artículo, que es el artículo 64, que dice que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, y los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercializar sus productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar sus ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Digamos, este articulado va orientado más que todo a proteger la población. Bueno, va amparado a todas las personas, obviamente, en el territorio nacional, pero pues va más específicamente a las personas que son pobladoras de zonas rurales. Digamos, lo que busca y lo que dice es que el Estado o es deber del Estado mejor, garantizar a esas personas la calidad a servicios básicos, como son la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, las comunicaciones, que hoy en día prácticamente es un servicio básico. Nosotros tenemos derecho a comunicar y estar comunicados, y de esta forma pues para que puedan, digamos, comercializar sus productos, tener asistencia técnica y empresarial. Digamos, aquí entraría todo el tema, por ejemplo, de entidades como el SENA, que brinda capacitación de manera virtual, capacitación técnica, y capacita, valga la redundancia, pues capacitan a las personas que, digamos, viven en zonas rurales que no tienen, digamos, cerca un centro urbano donde pueden asistir a una universidad o a centros empresariales. Les brinda la capacitación técnica para que puedan, digamos, tecnificar sus procesos y asimismo hacer emprendimiento y comercializar sus productos. Todo eso dado
o que ahunden en el tema de su calidad de vida y en sus ingresos económicos. Digamos, también están otros aspectos a tener en cuenta ahí, como por ejemplo las campañas que lleva a cabo el Ministerio de las Telecomunicaciones. Permítame, ya buscamos. Bueno, entonces retomando, como se decía en el artículo, es deber del Estado, digamos, promover el acceso a las comunicaciones y para fortalecer el tema de asistencia técnica y empresarial con los colombianos que son residentes de zonas rurales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de TIC, que realizan programas para la conectividad rural. Que podemos observar cómo ese tipo de entidades desarrollan programas o proyectos encaminados a cumplir con ese artículo de la Constitución, ¿no? Entonces ellos, entidades como esta y como el SENA, como les decía, con sus temas de capacitación técnica a distancia, brindan soluciones en materia técnica y de conocimiento y de conectividad a las diferentes comunidades rurales para dar cumplimiento a lo que dice este artículo. Bueno, pasando a este otro artículo, el artículo 75, podemos ver que dice que el espectro electromagnético es un bien inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantizar la igualdad de oportunidad en el acceso y uso de los términos que fija la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, digamos, este artículo lo que dice es que el espectro electromagnético está bajo control y supervisión del Estado y que todo uso como gestión o manejo que se quiera hacer en este espectro y usar cualquier medio de comunicación que implique usar alguna frecuencia de ese medio implica que hay que recurrir como particular ante la entidad que corresponda para poder hacer uso del mismo. Entonces, acá en estos nuevos conceptuales, como podemos ver, se referencia principalmente a este artículo. Por ejemplo, este es el artículo por el cual se reglamenta la telefonía móvil. Entonces, por ejemplo, obviamente un operador, si quiere que le sean asignadas ciertas bandas para operar, tiene que recurrir al ministerio, en este caso TIC, y a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, digamos, a cada una de estas entidades según corresponda para poder hacer la gestión y obtener la autorización para poder operar bajo cualquier frecuencia en el espectro y poder prestar ya sea el servicio de telefonía celular, por ejemplo, si es el tema de la televisión. Entonces, si es tema de televisión, bajo qué frecuencia, si eso debe ser bajo una concesión y del Estado debe ser remunerado por que ese privado haga uso de ese espectro. Esas concesiones se dan obviamente a años, si son temas también de televisión. Como se decía, antes se ha creado la Comisión Nacional de Televisión, hoy está la NTV, que es el ente que se encarga de regular todo el tema de la televisión. También obviamente cuando vino la implementación de la televisión digital terrestre, entonces sobre las frecuencias que iban a operar cada uno de esos canales, ya fueron regionales o privados. Bueno. Encontramos el artículo 76 luego, que dice que igual que el espectro bueno, es propiedad del Estado, que en este caso es usado para la televisión, que estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, sujeto a régimen legal propio. Eso quiere decir que hay una entidad que se considera pública, que es autónoma y que se encarga de regular todo el tema de la televisión. Como se mencionó anteriormente, digamos, para el tema de la televisión, antes existía la Comisión Nacional de Televisión, pues esa comisión fue digamos derogada por la ley 1507-2012, que redistribuyó las competencias de esa Comisión Nacional de Televisión entre la Agencia Nacional de Televisión, la Agencia Nacional del Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Listo, entonces digamos,
cada una de estas entidades. El fuerte de estas es obviamente la regulación del tema hacia la televisión, la Agencia Nacional del Espectro, digamos, hacia los temas de radio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones hacia los temas de telefonía celular. Luego viene, o encontramos, el artículo 77, que ya trata del tema de cómo estará conformada esa entidad a la cual hacemos referencia, que es la que se encarga del manejo del tema de la televisión, ¿cierto? Entonces, como pudimos ver anteriormente también en los mapas conceptuales referentes al tema de la implementación de la televisión, que es este, podemos ver cómo se hizo todo el tema de la implementación del TDT en Colombia, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Televisión y hoy en día la Agencia Nacional de Televisión. ¿Listo? Entonces, digamos, ese es una entidad independiente, autónoma, que está integrado sus miembros por diferentes grupos interesados del gobierno nacional y de privados en el manejo de la televisión. Digamos, con la reforma de la última ley TIC, hubo mucha polémica en el Congreso, y no sé si lo habrán oído, porque digamos, esas modificaciones que hicieron en la nueva ley TIC le quitan cierta autonomía a la Agencia Nacional de Televisión, ¿cierto? Entonces, pues digamos, por eso hubo cierta controversia referente a lo que fue aprobado, porque dicen que ya la Agencia Nacional de Televisión no tendría tanta independencia para controlar o regular el tema de los contenidos que se pasan en televisión sin la previa autorización de un miembro de esa junta, que sería obviamente parte del gobierno nacional. Entonces, digamos, eso generó mucha polémica porque se tiene la preocupación de que ese miembro del gobierno que tendría el poder dentro de la junta de ese organismo de voz y voto, digamos, en algún sentido podría estar, como decirlo, digamos, a favor de ciertas cosas del gobierno, en que se produzcan no se produzcan ciertos contenidos, y eso pudiera generar, digamos, algún tema de no imparcialidad, como lo dice el artículo de la Constitución. Bueno, pasando a la ley 78, dice que es deber del Estado regular el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que se debe suministrar al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios, y el Estado garantizará la participación de organismos de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que se les conciernen, para gozar del derecho a las organizaciones que deben ser representativas y observar el procedimiento democráticos internos. Bueno, esto va más orientado hacia el tema de las asociaciones de consumidores y a los servicios que ofrecen ciertas, ya sea organizaciones privadas, empresas o, por qué no, también algunas públicas, en servicios al consumidor. Digamos, si yo como consumidor, digamos, considero que estoy siendo afectado de alguna forma por un servicio que me están ofreciendo o vendiendo, yo puedo presentar la respectiva reclamación frente a esa misma organización o entidad que yo considero que está atentando en alguna forma contra mis derechos de consumidor, y si esa organización a mí no me da algún tipo de respuesta o solución definitiva, puedo acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, digamos, es la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de velar por la protección al consumidor y de dar una guía de en qué podemos nosotros presentar quejas o reclamaciones. Si nosotros, por ejemplo, entramos a la página, podemos ver que acá ellos tienen un capítulo específico de protección al consumidor. Encontramos que tienen un capítulo o un menú específico para el tema de las telecomunicaciones, y esto va orientado, digamos, a que nosotros como usuarios tengamos la oportunidad de conocer cómo podemos presentar quejas o reclamos en los contratos de prestación de servicio, de portabilidad numérica, roaming internacional, tecnologías 4G y bueno, demás temas relacionados con las telecomunicaciones en las cuales consideremos que están afectando o han sido afectados nuestros derechos como consumidores. Entonces vemos que ese artículo de la Constitución se derivan creación de entidades
como la que estamos viendo, que es una superintendencia que se encarga de velar por nuestros derechos frente a organizaciones ya sean públicas o privadas que nosotros consideremos en algún momento o que se detecte que están cometiendo algún tipo de afectación contra los derechos de los usuarios. Bueno, pasando al siguiente artículo, artículo 79, dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, que garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Digamos, no encontré una ley específica enfocada hacia el tema de las telecomunicaciones con este artículo, pero como se mencionó anteriormente, digamos, en este tema de fomentar la educación, pues estaría el tema de entidades como el SENA, ¿cierto?, que se encarga de dictar cursos, ya sean técnicos o tecnólogos y a distancia, para que la gente, digamos, que no tiene acceso a la educación, pues por lo menos tenga de manera presencial, no tienen acceso a la educación, por lo menos la tengan de manera virtual y puedan capacitarse y conocer técnicamente, digamos, cómo se pueden desarrollar a cabo sus proyectos, entre otros respetando los temas de medio ambiente. También está el tema, digamos, de divulgar temas ecológicos, entonces digamos que podría ser o podríamos abordarlo ahí, que el Estado está obligado, digamos, a cuando se vayan a desarrollar proyectos, por ejemplo, de minería, en zonas donde pueden tener un impacto ecológico, el Estado está obligado a divulgarlas, y esa divulgación obviamente se debe hacer a través de los canales tecnológicos que nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo radio, televisión, hoy en día ya redes sociales. Entonces entra también todo este tema por ejemplo, de las radios comunitarias, de los radios aficionados también podrían ir ahí, las radios comunitarias, la televisión comunitaria, digamos, en todo uno de estos servicios que incurren, o medios de comunicación que incurren en el espectro electromagnético. Cada una de las leyes habla del tema del pluralismo y del acceso, y que cuando es de no lucrativa, se entenderá que puede ser, por ejemplo, comunitarias, entonces acceso a televisión comunitaria, acceso a radio comunitaria o radio aficionada, y también el tema en televisión, de que se pueda propagar esa información, y que los consumidores, los ciudadanos y los veedores tengan acceso a toda esa información, puedan, digamos, ellos también manifestarse, puedan solicitar derecho a réplica. Esto tiene una cantidad de connotaciones, digamos, muy grandes en todo lo que se refiere al tema de las telecomunicaciones, ¿no? Bueno, pasando al artículo 101, dice: acá trata de que los límites en Colombia son establecidos por tratados internacionales aprobados debidamente por el Congreso y ratificados por el Presidente de la República, o definidos en laudos arbitrales en los que haya hecho parte de la nación. Los límites señalados en la forma prevista por la Constitución solamente podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y que forman parte del territorio nacional y el territorio continental, bueno, los archipiélagos, las islas, los cayos y bueno, los bancos a los que pertenecen, y acá en el parte bien importante, que hacen parte de Colombia, digamos, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Esto quiere decir que el Estado ejerce soberanía en todos los espacios, por decirlo así, físicos, en los cuales pues obviamente está Colombia, incluyendo desde el subsuelo hasta la órbita geoestacionaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el marco de las telecomunicaciones, si alguien quisiera posicionar un satélite en la órbita geoestacionaria sobre la cual está Colombia, pues tendría que solicitar el respectivo permiso a la entidad que corresponda, dado que pues estaría explotando un espacio que hace parte del bien público y de los recursos del Estado, igual que, digamos, que el espectro electromagnético. Nadie puede usar una frecuencia en el espectro para lucrarse, ya sea en medios de telecomunicaciones, como es radio, televisión o redes 4 o 3G, las que sean, sin una previa autorización y donde se haya dado
digamos una asignación de cierta banda para operar. Asimismo, nadie podría ubicar un satélite en órbita geoestacionaria de Colombia y empezar a lucrarse o ofrecer algún servicio sin una previa autorización de la entidad en Colombia que se encargue de dar dicha autorización, ¿no? Bueno. Artículo 102. El territorio con los bienes públicos. El territorio con los bienes públicos que él forme parte pertenecen a la nación. Digamos que viene nuevamente un poco todo lo anterior que hemos visto. Digamos, igual se dice que el espectro electromagnético es un bien público y es de la nación, que es administrado y controlado por la misma o por el Estado. Y en ese sentido, digamos, ratificado un poco más nuevamente eso, digamos, se considera el espectro electromagnético y todo lo que esté en el territorio, desde el subsuelo hasta la órbita geoestacionaria, como bienes públicos y que forman parte del Estado, y por lo cual pues están sujetos al control y la regulación por parte del mismo. El artículo 189 dice que por mandato de ley los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas pueden adelantar directamente con entidad territorial limítrofe del país vecino de igual a igual programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. Digamos, en lo que se refiere a las telecomunicaciones, este artículo básicamente dice que las entidades de los municipios que sean fronterizos tienen derecho a hacer convenios, por decirlo así, para explotar diferentes espacios, como por ejemplo la televisión comunitaria, la radio comunitaria, siempre y cuando pues sean, acá marcamos que es comunitario, y la prestación de servicios públicos y la preservación del medio ambiente. Digamos, pueden usar cualquiera de los medios que hace parte de la nación, con un convenio obviamente legalizado y aprobado, para desarrollar programas que fomenten el tema de la cooperación y la integración de estas comunidades que son limítrofes y pues que son vecinos de nuestros países hermanos, ¿no? Por último tenemos el artículo 365, que dice que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fija la ley, podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, que en todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o interés social el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra Cámara, esto quiere decir el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno, decide reservarse a determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad ilícita. Bueno, acá dice que habla de los servicios públicos, y en este caso, digamos, los servicios públicos enfocados hacia el tema de las telecomunicaciones, pues obviamente está hablando de todo el tema de la televisión. Por ejemplo, la televisión se considera un servicio público, el tema de la telefonía celular se considera también obviamente un servicio pues público, y el tema obviamente también de la radiodifusión, en lo que se refiere a la radio en Colombia, también es un servicio público. Entonces, en ese sentido, ese artículo lo que dice es que el Estado tiene la potestad de, siempre que lo considere, digamos, otorgar o modificar la asignación del espectro y por los medios por los cuales se haga, y a las personas o particulares que digamos estén usufructuando, generando algún tipo de actividad, no un tipo de actividad que genere recursos, ¿no? Y que por ejemplo acá en esta ley, artículo 365, que es la ley, este es el acuerdo que modifica los artículos del estándar de TDT, se menciona ese artículo de la Constitución que hace referencia a que la televisión pues obviamente es un bien del Estado, y por el cual este decreto pues actualiza por ejemplo el estándar de TDT en Colombia, reglamenta aspectos relacionados con la TDT. Entonces, digamos, para expedir este acuerdo, en su momento el gobierno nacional se apoyó en este artículo que da la potestad
de la Constitución al Estado para regular y tomar todas las acciones que considere. Digamos, esta última parte de indemnizar, querría decir que si por ejemplo el Estado quiere cambiar las reglas de juego y por ejemplo hay una concesión, por ejemplo para la explotación de televisión como para privados como son Caracol y RCN, pues el Estado podría hacerlo, pero pues obviamente por esas organizaciones haber adquirido de manera legal dentro de un proceso de licitación derechos para hacer esa explotación, el Estado, digamos, puede modificar esas condiciones, pero tendría que indemnizar en este caso al privado que se encuentra haciendo la explotación de ese recurso en el espacio o en el espectro electromagnético y que es un servicio público. Listo. Bueno, esto es todo, digamos, referente a los artículos que han sido indicados de manera general. Pues se trató de abordar y explicar esos artículos, cómo se orientan hacia el tema de las telecomunicaciones. Como podemos ver, varios de esos artículos especifican que la labor y las obligaciones que tiene el Estado y cómo proceden en algunas maneras, y asimismo los derechos y responsabilidades que tenemos nosotros como ciudadanos y particulares, y los derechos también que tenemos, por ejemplo, en el caso de ser consumidores de empresas de telecomunicaciones. Muchas gracias y buen día.